Las manos de la enfermera temblaban mientras sujetaba la imagen de la ecografía, sus nudillos se volvían blancos contra el film translúcido. Las luces fluorescentes del pequeño hospital en Kentucky zumbaban sobre su cabeza, proyectando sombras ásperas sobre su rostro mientras ella permanecía inmóvil en la entrada. La doctora Jenkins alzó la vista de su portapapeles con una chispa de irritación que se desvaneció rápidamente al transformarse en preocupación. Sarah. La ecografía, por favor. Pero Sarah no se movía. Sus ojos, abiertos de par en par y sin parpadear, seguían fijos en la imagen frente a ella. El pequeño cuarto de exploración cayó en un silencio absoluto, salvo por el leve sollozo de Taylor Williams, quien apretaba con fuerza el brazo de su esposo, Marcus, con un miedo creciente. Sarah. La voz de la doctora Jenkins estalló como un trueno. La enfermera dio un respingo y cruzó la habitación en 3 pasos rápidos. Le entregó la ecografía con renuencia, como si al hacerlo compartiera un secreto terrible. La doctora Jenkins la sostuvo a contraluz y su habitual compostura profesional se desmoronó al estudiar la imagen. Un jadeo agudo cortó el silencio. «Dios mío», susurró, aunque todos en la sala la oyeron claramente. Marcus se levantó de golpe, su silla raspando el suelo de linóleo. «¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre a nuestro hijo?». La doctora se volvió hacia ellos, su expresión retomó la neutralidad clínica, pero sus ojos ya lo habían dicho todo. El cráneo del hijo que esperaban estaba, en su mayoría, vacío. Hope Creek, Kentucky, no era el tipo de lugar que la mayoría de la gente pudiera señalar en un mapa. Estaba escondido entre colinas onduladas y tierras de cultivo que se extendían sin fin. Era un pueblo donde las campanas de la iglesia sonaban cada domingo por la mañana y donde los vecinos todavía traían guisos cuando la desgracia tocaba a la puerta. Fue allí donde Taylor y Marcus Williams echaron raíces hacía 15 años, atraídos por la tierra asequible y la promesa de una comunidad donde sus hijos pudieran crecer con libertad pero también con límites. Taylor, con su cabello castaño rojizo casi siempre recogido en una coleta práctica, enseñaba 3er grado en la escuela primaria de Hope Creek. Su aula era famosa por su rincón de lectura lleno de libros gastados y el frasco de caramelos de menta que reservaba para los niños que se esforzaban, incluso cuando fallaban. Marcus trabajaba en el aserradero, en las afueras del pueblo. Sus hombros anchos y sus manos callosas daban fe de la naturaleza física de su labor. Los fines de semana, entrenaba al equipo infantil de béisbol, convencido de que cada niño merecía a alguien que creyera en su potencial. Vivían en una casa modesta de 2 pisos en la calle Maple, donde habitaba su familia de 4, Taylor, Marcus y sus hijas, Rachel y Emily. Rachel, con 14 años, era todo piernas largas y ojos desafiantes, navegando las turbulentas aguas de la adolescencia con una independencia terca que a veces frustraba y, en secreto, admiraban sus padres. Emily, de 11 años, era su opuesta, sensible, reflexiva y con un talento sorprendente para recordar los cumpleaños y los colores favoritos de todos. Las hermanas peleaban como gatos salvajes a veces, pero se unían con ferocidad ante cualquier amenaza externa contra su núcleo familiar. La familia Williams ya conocía el dolor. 3 años después del nacimiento de Emily, Taylor había llevado en su vientre a otro hijo durante casi 5 meses, hasta que una mañana despertó con terribles calambres y la pérdida devastadora de su bebé. Lo llamaron James, en la intimidad de su duelo, aunque ningún certificado de nacimiento llevara su nombre. La experiencia dejó cicatrices. A veces, Taylor se detenía frente a la pequeña habitación que habían empezado a preparar, y Marcus conservaba un diminuto calcetín azul en su cajón que Taylor fingía no ver. Fue su fe lo que lo sostuvo durante aquellos días oscuros. La primera iglesia bautista de Hope Creek no era solo una obligación dominical, sino el centro de su vida social. El pastor Mitchell se había sentado con ellos en medio del duelo, recordándoles que el plan de Dios no siempre era claro para los ojos mortales. Cuando, después de años intentándolo,
Taylor descubrió que estaba embarazada otra vez. Pareció una señal divina, una segunda oportunidad para completar su familia. Nadie podía haber predicho la prueba que se avecinaba. Taylor Williams descubrió que estaba embarazada en una mañana de enero gélida. Lo había sospechado durante semanas, pero esperó hasta que Marcus se fuera a trabajar para hacerse la prueba, como un acto de superstición nacido del dolor previo. Cuando aparecieron 2 líneas rosadas, claras como el día, se dejó caer al suelo del baño, sus manos sobre el vientre a un plano, murmurando oraciones de gratitud y protección. Esa noche se lo contó a Marcus, entregándole un pequeño guante de béisbol que había comprado impulsivamente durante su hora de almuerzo. ¿En serio?, preguntó él, con la voz quebrada mientras sostenía el diminuto guante de cuero. ¿Estás segura esta vez? ¿6 semanas? Taylor asintió, luchando por contener las lágrimas. Quería esperar, pero Marcus la envolvió en sus brazos, el guantecito apretado entre ambos. Vamos a tener un bebé, susurró contra su cabello. Decidieron esperar hasta cumplir las 12 semanas para contarles a las niñas, recordando demasiado bien la confusión y la tristeza en el rostro de Emily cuando tuvieron que explicarle por qué el hermano o hermana prometido no llegaría después de todo. Pero, en la privacidad de su dormitorio, se permitieron tener esperanza. Marcus comenzó a diseñar una cuna convertible en cama para niño pequeño, y Taylor creó un tablero secreto de Pinterest lleno de ideas para el cuarto del bebé. La doctora Eleanor Jenkins había sido obstetra de Taylor tanto en sus embarazos exitosos como durante la pérdida. Era una mujer sin rodeos, de cabello negro salpicado de canas y unas manos sorprendentemente suaves pese a su eficacia. En la consulta de las 8 semanas, declaró que todo estaba perfectamente dentro de lo esperado, y le apretó el hombro a Taylor con una rara muestra de afecto físico. Lo estás haciendo muy bien, mamá, dijo. Vamos a sacar adelante a este pequeñín. La cita de las 12 semanas trajo consigo el sonido mágico de un latido fuerte, galopando como un caballo diminuto. Marcus lo grabó en su teléfono y se lo hizo escuchar a Rachel y Emily esa misma noche. Cuando finalmente lo anunciaron, Rachel, en medio de su absorción adolescente, logró mostrar emoción genuina, mientras que Emily comenzó inmediatamente a enumerar nombres potenciales, como si hubiera estado preparándolos durante años. Si es niño, me gusta Connor, declaró Emily. Significa amante de los lobos, y los lobos se emparejan de por vida, como tú y papá. Taylor y Marcus intercambiaron miradas divertidas por encima de la cabeza de su hija. Connor definitivamente está en la lista, le aseguró Marcus. Las semanas siguientes transcurrieron en una neblina placentera de planes y expectativas. Las náuseas matutinas de Taylor fueron sorprendentemente leves en comparación con sus embarazos anteriores. A las 16 semanas, su vientre comenzó a redondearse visiblemente, y Marcus adoptó la costumbre de apoyar su mano allí mientras veían televisión por las noches. Rachel lo sorprendió con preguntas reflexivas sobre el desarrollo del bebé, mientras que Emily hablaba con el vientre de Taylor cada noche, convencida de que el bebé podía oír sus historias. La ecografía de las 20 semanas estaba programada para un miércoles por la tarde. Marcus tomó un raro día libre en el trabajo, y condujeron hasta el hospital del condado, a 40 minutos, donde la doctora Jenkins tenía privilegios. En la sala de espera hojeaban una revista parental raída, discutiendo si querían saber el sexo del bebé. Creo que esta vez es un niño, dijo Taylor. Se siente diferente. Mientras esté sano, me da igual si es niño o niña, respondió Marcus, apretándole la mano. La técnico de ultrasonido llamó su nombre con una sonrisa. La sala de ecografías estaba tenuemente iluminada y fría. Taylor se estremeció al descubrir su vientre redondeado, el papel de la bata crujía bajo su espalda. Marcus se sentó a su lado, sujetándole la mano mientras la técnica esparcía gel tibio sobre su piel. El sonido familiar del latido del bebé llenó el cuarto, y Taylor sintió como su cuerpo se relajaba. Aquí está la columna vertebral, dijo la técnica, señalando la pantalla. Y las cámaras del corazón. Déjame tomar algunas medidas. Taylor observaba su rostro,
notando la leve arruga que se formó entre sus cejas. De pronto, la sala pareció aún más fría. ¿Está todo bien?, preguntó Marcus, sujeta más fuerte la mano de Taylor. Voy a llamar a la doctora Jenkins para que lo revise, dijo la técnica, su voz cuidadosamente neutral. Pónganse cómodos. Regreso enseguida. Los minutos se estiraron como caramelo mientras esperaban. Taylor no dejaba de mirar la imagen congelada en la pantalla, intentando descifrar qué había preocupado a la técnica. Para ella, el bebé se veía como un bebé, deditos diminutos, la curva de la columna, la redondez de la cabeza. La doctora Jenkins entró, con la técnica detrás. Su rostro no revelaba nada mientras tomaba el transductor y comenzaba su propia revisión, pulsando botones y congelando imágenes en silencio. Finalmente, dejó el aparato a un lado y se volvió hacia ellos. Taylor, Marcus, comenzó, con una voz más suave que la que Taylor le había escuchado nunca. Estoy viendo algunas anomalías preocupantes en el desarrollo de su bebé. La habitación pareció inclinarse bajo los pies de Taylor. ¿Qué tipo de anomalías? Parece haber un desarrollo significativamente insuficiente del tejido cerebral, dijo la doctora Jenkins. Y también estoy viendo indicios de espina bífida. Eso es una apertura en la columna vertebral que no ha cerrado correctamente durante el desarrollo. El rostro de Marcus palideció. ¿Qué significa eso para el bebé? La doctora dudó. Según lo que veo, el desarrollo cerebral está gravemente comprometido. Hay líquido ventricular donde debería haber tejido cerebral. Estimo que solo alrededor del 2% de la materia cerebral normal se ha formado. Taylor se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. El bebé que sentía moverse dentro de ella, el hijo al que ya comenzaban a amar, estaba irremediablemente dañado. Pero eso no puede ser, susurró. Todo estaba bien en la última cita. Algunas anomalías no se manifiestan sino hasta etapas más avanzadas, explicó la doctora Jenkins. Me gustaría hacer una amniocentesis para confirmar lo que estamos viendo y descartar cualquier síndrome genético, pero las imágenes son bastante claras. ¿Tiene solución?, preguntó Marcus, con la voz cargada de emoción. La doctora entrelazó las manos sobre su regazo. No, Marcus. Este nivel de subdesarrollo cerebral no puede corregirse quirúrgicamente ni tratarse. Si el bebé sobrevive hasta el nacimiento, y es un gran sí, el pronóstico sería extremadamente pobre. ¿Qué está diciendo?, preguntó Taylor, aunque ya lo sabía. Estoy diciendo que, desde el punto de vista médico, la opción más compasiva sería interrumpir el embarazo, dijo en voz baja la doctora Jenkins. Este embarazo tiene 20 semanas. En Kentucky, el límite legal para la interrupción es de 22 semanas. Tienen tiempo para pensarlo, pero no mucho. El trayecto de regreso a casa transcurrió entre la niebla del shock y el duelo. Ninguno de los dos habló mientras Marcus conducía por las sinuosas carreteras rurales, sus nudillos blancos sobre el volante. Taylor apoyaba la frente contra el cristal frío de la ventanilla, una mano descansando protectora sobre su vientre, donde su bebé, su hijo, como la doctora Jenkins había confirmado, seguía moviéndose, ajeno a la tormenta que se desataba en torno a su existencia. En casa, encontraron a Rachel y Emily esperando ansiosas las noticias de la ecografía. Ver los rostros esperanzados de sus hijas quebró algo dentro de Taylor, quien se refugió en el dormitorio, dejando a Marcus la tarea imposible de explicar lo inexplicable. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, Taylor y Marcus se sentaron en la mesa de la cocina. Las imágenes de la ecografía se extendían ante ellos como los fragmentos de un sueño roto. El pastor Mitchell diría que esto es una prueba de fe, dijo Taylor, acariciando con la yema del dedo el perfil de su hijo en la imagen. Marcus se pasó las manos por el cabello. La doctora Jenkins dejó claro lo que cree que deberíamos hacer. Ella está pensando desde lo médico, respondió Taylor, pero esto no es solo una decisión médica. Taylor, no tiene cerebro, dijo Marcus, la voz quebrada. ¿Qué clase de vida sería esa, para él o para nosotros? La pregunta quedó suspendida entre ambos, imposible de responder y sin embargo exigiendo una respuesta.
Afuera, la rama del arce frente a su ventana se balanceaba en el viento de marzo, sus brotes apenas comenzaban a hincharse con la promesa de la primavera, una promesa que su hijo quizás nunca llegaría a conocer. La Biblia de la familia Williams había pasado por 4 generaciones, su tapa de cuero desgastada por manos preocupadas y celebraciones gozosas por igual. A la mañana siguiente, tras recibir la devastadora noticia, Taylor se encontró hojeando sus finas páginas en busca de guía. Afuera, el amanecer rompía sobre Hope Creek, pintando la cocina con una luz dorada suave que parecía burlarse de su oscuridad interior. Mamá. Rachel estaba en el umbral, aún en pijama. ¿Estás bien? Taylor cerró la Biblia y forzó una sonrisa débil. Solo estoy pensando, cariño. Rachel dudó, luego se sentó en la silla frente a su madre. A sus 14 años, se debatía entre la niñez y la adultez, pero esa mañana sus ojos reflejaban una comprensión antigua. Papá nos dijo anoche lo del bebé. Que su cerebro no creció bien. Es cierto, respondió Taylor, extendiendo la mano para tomarla de su hija. ¿Vas a? Rachel no pudo terminar la frase. Aún no hemos decidido, contestó Taylor con honestidad. Es una decisión muy difícil. Rachel asintió despacio. Emily ha estado llorando. Realmente quería un hermanito. El sonido de los pasos pesados de Marcus bajando las escaleras interrumpió la conversación. Entró en la cocina con aspecto de no haber dormido nada, los ojos enrojecidos y hundidos. Sin decir palabra, se sirvió café y se unió a ellas en la mesa. Llamé al pastor Mitchell, dijo al fin. Le pedí que viniera esta tarde. Taylor asintió, aliviada. Fuera cual fuera la decisión que tomaran, necesitarían guía espiritual para atravesar el camino espinoso que se avecinaba. El pastor David Mitchell llegó a las 3 en punto, su vieja camioneta Ford anunciando su presencia con una tos metálica antes de caer en silencio en el camino de entrada. Alto, con barba sal y pimienta y ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre, había estado al frente de la congregación de la primera iglesia bautista de Hope Creek durante casi 20 años. Se sentaron en la sala, mientras las niñas estaban en casa de una vecina por la tarde. Taylor y Marcus le explicaron el diagnóstico con frases entrecortadas, pasándole las imágenes de la ecografía al pastor, quien las estudió con atención grave. La doctora recomendó la interrupción, concluyó Marcus, la palabra colgando en el aire con un peso que parecía llenar la habitación. El pastor Mitchell dejó las imágenes a un lado y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. No voy a fingir que entiendo el plan de Dios aquí, dijo lentamente, pero sí sé que toda vida tiene propósito, incluso aquellas que parecen más rotas a nuestros ojos humanos. Pero si él está sufriendo, empezó Marcus. ¿Está sufriendo ahora? Lo interrumpió el pastor con suavidad. Taylor, ¿qué sientes cuando se mueve dentro de ti? Taylor apoyó una mano sobre su vientre, donde el bebé había estado activo toda la tarde. Paz, admitió. Él no sabe que algo va mal. La vida es sagrada, continuó el pastor Mitchell, desde la concepción hasta la muerte natural. Eso creemos como cristianos. Pero no estoy aquí para condenar ninguna decisión que tomen. Estoy aquí para apoyarlos en esta situación imposible. Después de que el pastor se marchó, prometiendo oraciones por parte de la congregación, Taylor y Marcus permanecieron en silencio mientras el crepúsculo envolvía la casa. Finalmente, Marcus habló. Mi hermano cree que deberíamos interrumpir el embarazo. Taylor lo miró con brusquedad. ¿Llamaste a James? El doctor James Carter, hermano menor de Marcus, era neurólogo en un prestigioso hospital de Nashville. Su relación se había enfriado con los años debido a su carrera médica y sus creencias ateas que habían creado un abismo entre ellos. Necesitaba una opinión médica en la que pudiera confiar, se defendió Marcus. Dice que incluso si el bebé sobrevive al parto, probablemente no tendrá conciencia. No tendrá conciencia de sí mismo. Nunca nos conocerá, Taylor. Eso no lo sabe nadie, susurró Taylor con fuerza. Nadie puede saber eso con certeza.
La decisión se cristalizó entre ellos durante las siguientes 48 horas, no mediante una conversación puntual, sino a través de 1000 pequeños momentos. Emily colocando un lobo de peluche junto a la cama de Taylor, para el bebé con Nor. Rachel investigando con determinación la espina bífida, imprimiendo artículos sobre tratamientos y cirugías. Marcus encontrando a Taylor en el cuarto del bebé a medianoche, acariciando su vientre mientras le cantaban nanas a su hijo. Regresaron al consultorio de la doctora Jenkins el lunes siguiente. Ya habían tomado una decisión. Vamos a continuar con el embarazo, dijo Taylor con firmeza, con Marcus firme a su lado. La expresión de la doctora Jenkins se mantuvo profesionalmente neutra, aunque sus ojos traicionaban su preocupación. Respeto su decisión, dijo con cuidado, pero quiero asegurarme de que entienden lo que están eligiendo. Las probabilidades de que llegue a término son bajas. Y si lo hace, su esperanza de vida tras el parto sería muy corta. Hablamos de días, quizás semanas. Lo entendemos, respondió Marcus. Habrá que considerar cuidados paliativos. Como y donde quieren pasar el poco tiempo que podrían tener con él, la doctora habló con suavidad pero con claridad. Y deberían preparar a sus hijas para la probabilidad de que no solo conozcan a su hermano, sino que también lo pierdan. Cuando salieron del hospital, una tormenta primaveral había estallado, golpeándolos con lluvia fría mientras corrían hacia el coche. El clima reflejaba su estado de ánimo, una mezcla extraña de tristeza y determinación, el peso de sus decisiones posándose sobre sus hombros como un manto húmedo y pesado. La noticia corrió rápido por Hope Creek, como siempre ocurría. Mientras muchos ofrecían apoyo en forma de cazuelas y oraciones, otros mantenían la distancia, su incomodidad evidente en las miradas esquivas en la tienda o en la iglesia. Algunos susurros llegaron igualmente hasta ellos. Qué lástima, hacer pasar a esas niñas por esto para nada. Egoísta, si me preguntas. Ese niño no conocerá otra cosa que el sufrimiento. El seguro no cubrirá ni la mitad de lo que van a necesitar. Los Williams se arruinarán con las cuentas médicas. El resto del embarazo de Taylor se convirtió en una cuenta regresiva marcada por citas semanales, observando cómo su hijo seguía creciendo a pesar de los pronósticos desoladores. La amniocentesis confirmó que no existía un síndrome genético subyacente, solo un devastador defecto del tubo neural que había ocurrido al azar, de manera cruel y sin causa aparente. Taylor comenzó a sentirlo tener hipo algunas veces, un ritmo de golpecitos que la hacía sonreír entre lágrimas. Marcus apoyaba la mano en su vientre cada noche, hablándole de béisbol, pesca y del taller donde le enseñaría a construir cosas. Algún día, con voz firme, aunque sus ojos traicionaran el dolor de promesas que tal vez nunca cumpliría, abril se convirtió en mayo. Luego, en junio. El cuerpo de Taylor se hinchó. Connor, como lo había nombrado oficialmente, continuaba desafiando las expectativas al llegar al tercer trimestre. La doctora Jenkins lo monitoreaba de cerca, ordenando ecografías adicionales que mostraban una condición sin cambios. El tronco encefálico parecía intacto, pero la cavidad craneal seguía en su mayoría vacía de tejido cerebral. El tronco encefálico controla funciones básicas, respiración, ritmo cardíaco, algunos reflejos, explicó la doctora. Probablemente es lo que le ha permitido sobrevivir hasta ahora. Pero las funciones cerebrales superiores, no necesitó terminar la frase. Ellos lo comprendieron. Una mañana sofocante de junio, se rompió la fuente de Taylor, 5 semanas antes de la fecha prevista. Marcus la condujo al hospital con los nudillos blancos sobre el volante, mientras Taylor respiraba entre contracciones que llegaban más rápidas y fuertes que con sus hijas. La sala de partos estaba más llena de lo habitual, su obstetra, un especialista pediátrico, enfermeras extra, equipos preparados para cualquier contingencia. Marcus le sostuvo la mano durante cada contracción, limpiándole el sudor de la frente y murmurando palabras de ánimo mientras ella traía al mundo a un hijo que todos esperaban que muriera.
Connor Williams llegó al mundo a las 3:17 de la tarde del 23 de junio, anunciando su llegada con un llanto vigoroso que sorprendió a todos en la sala de partos, un sonido fuerte, vital, casi enfadado, colgado en el aire como una declaración. Estoy aquí. Está respirando por sí solo, dijo la doctora Jenkins, la sorpresa evidente en su voz mientras examinaba rápidamente al recién nacido. El corazón late con fuerza. Colocaron a Connor sobre el pecho de Taylor. Este hijo al que habían estado preparados para perder desde el momento en que supieron de su existencia. Era más pequeño que sus hermanas al nacer, pero perfectamente formado salvo por la malformación visible en la base de la columna. Su cabeza parecía normal en tamaño y forma, sin ninguna indicación externa del vacío en su interior. Hola, Connor, susurró Taylor, contando sus dedos de manos y pies entre lágrimas. Te hemos estado esperando. Las siguientes 24 horas pasaron como un torbellino de pruebas y consultas. Connor fue sometido a una cirugía para cerrar la abertura en su columna, un procedimiento que no corregiría el daño, pero que podría prevenir infecciones. Se le colocó una derivación en el cráneo para drenar el exceso de líquido, aliviando la presión sobre el escaso tejido cerebral que poseía. 2%, dijo la neurocirujana después. Las exploraciones confirman que tiene aproximadamente un 2% del volumen cerebral normal, concentrado principalmente en el tronco encefálico. Nunca había visto un caso tan severo en el que el niño sobreviviera al nacimiento con signos vitales tan fuertes. ¿Qué significa eso para su futuro?, preguntó Marcus. La cirujana eligió cuidadosamente sus palabras. La medicina no siempre es exacta. Sabemos que el tronco encefálico controla funciones básicas, respiración, ritmo cardíaco, ciclos de sueño, algunos reflejos. Pero la conciencia, la cognición, el conocimiento del entorno, eso requiere estructuras superiores del cerebro que Connor no parece tener. Entonces nunca nos conocerá, dijo Taylor suavemente, acariciando la pequeña mano de Connor, que se cerraba alrededor de su dedo. No puedo afirmarlo con certeza, admitió la cirujana. El cerebro sigue siendo el órgano más misterioso del cuerpo humano. Pero deberían prepararse para esa posibilidad. Y sin embargo, 3 días después de su nacimiento, contra todas las expectativas médicas, Connor Williams volvió a casa, a la pequeña casa de la calle Maple donde sus hermanas lo esperaban con carteles hechos a mano y corazones llenos de un amor complicado para un hermano que quizás nunca conocería sus nombres. Las primeras semanas de vida de Connor establecieron una nueva normalidad para la familia Williams, una rutina estructurada en torno a horarios de medicación, desafíos de alimentación y una vigilancia constante requerida por un bebé médicamente frágil. El comedor se transformó en una estación médica improvisada, con un calendario para registrar citas, medicamentos y sesiones de terapia. Donde antes había cenas familiares y tareas escolares, ahora había jeringas, sondas de alimentación y cajas de suministros médicos apiladas en torres ordenadas. Taylor se tomó una licencia prolongada en la escuela. Sus ahorros y el banco de días por enfermedad del distrito escolar proporcionaban algo de amortiguación financiera. Marcus trabajaba turnos extra en el aserradero siempre que podía, las ojeras bajo sus ojos profundizándose con cada semana que pasaba. Rachel y Emily aprendieron a identificar los diferentes tonos del llanto de Connor, a medir la fórmula con precisión, a alertar a sus padres cuando el patrón respiratorio del bebé cambiaba. No deberían preocuparse por estas cosas, les dijo Taylor una noche, al encontrar a Rachel anotando cuidadosamente las cantidades de alimentación de Connor en el cuaderno de registro. Rachel se encogió de hombros, con una expresión mucho más vieja que sus 14 años. Así es como funciona nuestra familia ahora, mamá. La respuesta de la comunidad ante la supervivencia de Connor fue tan dividida como la familia temía. Muchos miembros de la iglesia se volcaron en ayudar, organizando una cadena de comidas que aseguraba cenas calientes en su puerta cada noche. Un grupo de señoras organizó un calendario para colaborar con la colada y la limpieza, permitiendo que Taylor se enfocara en las necesidades médicas de su hijo.
Otros, sin embargo, se alejaron, su incomodidad palpable. Amigos de toda la vida dejaron de llamar. Los padres de los amigos de Rachel y Emily se mostraban repentinamente indisponibles para citas de juego. Los susurros persistían y a veces llegaban hasta las niñas en la escuela. Mi mamá dice que tu hermano es un vegetal, le dijo un compañero a Emily durante el recreo, exponiendo la crueldad casual de los niños. Que nunca sabrá quién eres. Emily volvió a casa llorando ese día, su fe en el futuro de su hermano sacudida. Por primera vez, Taylor sostuvo a su hija menor entre brazos, luchando por encontrar palabras que equilibraran esperanza y realidad. El cerebro de Connor es diferente, explicó con cuidado. Los médicos no saben exactamente qué podrá hacer o comprender. Pero creemos que cada vida tiene propósito y significado, incluso cuando no es lo que esperábamos. Emily se secó las lágrimas. ¿Puedo seguir leyéndole cuentos? Aunque no entienda, sobre todo entonces, le aseguró Taylor. El amor nunca se desperdicia. El chequeo del primer mes de Connor trajo una mezcla de alivio e incertidumbre persistente. Había ganado peso. Sus incisiones quirúrgicas sanaban bien y la derivación en su cráneo funcionaba correctamente. La doctora Jenkins lo examinó con el mismo cuidado meticuloso que a todos sus pacientes, anotando sus reacciones a la luz y al sonido con desapego clínico. Sus reflejos son más fuertes de lo que esperaba, admitió mientras Connor le apretaba el dedo con su pequeña mano. Pero no quiero darles falsas esperanzas. Las imágenes cerebrales no han cambiado. Julio se derritió en agosto con la lentitud espesa y azucarada de los veranos en Kentucky. Connor seguía desafiando los pronósticos más oscuros. No murió en la primera semana, ni en la segunda, ni en el primer mes. Aprendió a mamar en lugar de requerir alimentación por sonda, su diminuto cuerpo aparentemente ajeno a sus limitaciones supuestas. Fue durante esos interminables días de verano cuando el Dr. James Carter, el hermano menor de Marcus, hizo su primera aparición significativa en la vida de Connor. Llegó sin previo aviso una tarde de domingo, su BMW brillante y moderno desentonando con la calle Maple. Con su corte de cabello caro y ropa hecha a medida, James parecía traer otro mundo consigo al subir por la acera agrietada hacia el porche de los Williams. Marcus, dijo simplemente cuando su hermano abrió la puerta. Los hermanos se abrazaron torpemente, la distancia de años creando un espacio físico incluso en ese gesto. Taylor apareció en el pasillo, con Connor acunado en su hombro. James, saludó con tono neutral. ¡Qué sorpresa! Los ojos de James se fijaron en el bebé. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Se acomodaron en la sala de estar, James sentado rígidamente al borde del sofá como si temiera comprometerse con los cojines gastados. Connor dormitaba en brazos de Taylor, su respiración ligeramente dificultosa, como siempre por las tardes calurosas. ¿Puedo?, preguntó James, extendiendo las manos. Taylor vaciló, pero le entregó a Connor con cuidado. James lo examinó con precisión clínica, observando la forma del cráneo, el movimiento ocular, la tonicidad muscular. Durante varios minutos, el único sonido fue la respiración suave de Connor y las risas lejanas de niños del vecindario jugando afuera. Está mejor de lo que sugieren las imágenes, dijo finalmente James, devolviendo al bebé a los brazos de Taylor. Lo sabemos, respondió Marcus, con un leve tono defensivo. Los médicos aquí también están sorprendidos, añadió Taylor. James se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos entre las rodillas. He revisado sus registros médicos. El grado de ausencia de tejido cerebral es profundo. Consulté con colegas especializados en desarrollo neural. Nadie ha visto un caso como este donde el niño sobreviva más de unas pocas semanas. Pero aquí está, dijo Taylor en voz baja, acariciando la mejilla de Connor. Tiene 2 meses y está creciendo. Las funciones del tronco encefálico son notablemente intactas, reconoció James. Pero Taylor, Marcus, deben entender que las funciones cerebrales superiores requieren estructuras que simplemente no están allí. Conciencia, autoconocimiento, lenguaje,
requieren corteza cerebral, y Connor no la tiene. Marcus se levantó de golpe, caminó hasta la ventana y volvió. No pedimos tu opinión médica, James. Si viniste a decirnos que tomamos la decisión equivocada, vine porque eres mi hermano, interrumpió James, con una rara chispa de emoción en el rostro. Y estoy preocupado por lo que esto significa para tu familia. El peso económico por sí solo. Nos estamos arreglando, afirmó Taylor con firmeza. Por ahora, replicó James. ¿Y dentro de 6 meses? ¿1 año? ¿5? Los gastos médicos serán astronómicos. ¿Y para qué resultado? La habitación volvió al silencio. La pregunta no formulada flotaba entre ellos. ¿Valía la pena preservar la vida de Connor al costo emocional, financiero y familiar que ya estaba trayendo? James se quedó a cenar, conversando torpemente con Rachel y Emily, quienes lo miraban con recelo. Después de que se fue, prometiendo volver pronto, Marcus y Taylor se sentaron en el columpio del porche. Connor dormía en su Moisés a su lado. Cree que estamos siendo egoístas, dijo Marcus finalmente. Que mantenemos a Connor con vida por nosotros, no por él. Taylor observó las luciérnagas elevarse desde el césped oscuro. Tal vez lo somos, admitió suavemente. Pero cuando lo miro, Marcus, no veo vacío. Veo a nuestro hijo. Septiembre trajo un nuevo desafío, la negativa de la compañía de seguros a cubrir la fórmula especializada de alimentación de Connor y varios de sus medicamentos. La carta llegó un martes, su lenguaje clínico enmascaraba el impacto humano de la decisión. Estos tratamientos se consideran experimentales para la condición del paciente, declaraba el documento. Los protocolos estándar de cuidados paliativos están cubiertos bajo su plan actual. Marcus golpeó el mostrador de la cocina con el puño, haciendo vibrar los frascos de conservas que Emily había llenado con flores silvestres esa mañana. Nos están diciendo que lo dejemos morir, dijo, con la voz quebrada por la rabia. Eso es lo que significa cuidados paliativos en este contexto. La presión financiera, ya significativa, amenazaba con volverse catastrófica. Solo la fórmula especializada costaba casi $200 a la semana. Los medicamentos anticonvulsivos de Connor, que parecían estar ayudando aunque no hubiese tenido convulsiones documentadas, sumaban cientos más a los gastos mensuales. Esa noche, tras acostar a las niñas, Marcus y Taylor se sentaron en la mesa de la cocina con hojas de cálculo y una calculadora, intentando trazar un camino hacia adelante. Sus ahorros estaban casi agotados. La licencia de Taylor terminaría en enero, obligándolos a tomar decisiones difíciles sobre el cuidado diario de Connor. Podría trabajar los fines de semana en la ferretería, sugirió Marcus, frotándose los ojos enrojecidos. Y podríamos usar la tarjeta de crédito para la fórmula hasta que resolvamos algo. Taylor miraba las columnas de números que se negaban a cuadrar. Tal vez tengamos que vender el coche, dijo en voz baja. Podemos arreglarnos con uno si somos cuidadosos. Taylor. Marcus le tomó la mano. No podemos seguir así, no de esta manera. Un nudo frío se formó en el estómago de Taylor. ¿Qué estás diciendo? ¿Que necesitamos ayuda? La voz de Marcus se quebró. Tal vez James tenía razón. Tal vez debemos considerar opciones de cuidado a largo plazo para Connor. ¿Quieres internar a nuestro bebé? Taylor retiró la mano, sintiendo una oleada de traición. Yo no quiero, insistió Marcus. Pero, ¿qué opción tenemos? Nos estamos ahogando, Taylor. Las niñas están sufriendo. Tú no has dormido más de 3 horas seguidas desde que nació. Yo trabajo tanto que apenas los veo. ¿Y para qué? Todos los médicos dicen que nunca, no. Taylor se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. No te atrevas a decir que nunca mejorará. Nadie sabe eso con certeza. La discusión que siguió fue su primera verdadera pelea en años. Las palabras volaron como cuchillas en la cocina silenciosa. Marcus acabó saliendo por la puerta trasera, cerrándola de un portazo.
Taylor se quedó sola en la mesa hasta que los llantos de Connor la llamaron al piso de arriba, donde encontró a Rachel y Emily de pie en el pasillo, sus rostros pálidos por la preocupación. Papá se fue, dijo Rachel, intentando sonar indiferente sin éxito. Solo salió a caminar, aseguró Taylor, abrazándolas. Volverá. Solo estamos cansados, eso es todo. Marcus regresó una hora después, su rabia agotada. Encontró a Taylor en el cuarto de Connor, acunando al bebé en la mecedora que había arrullado a sus 3 hijos durante noches interminables. Lo siento, dijo desde la puerta. Taylor asintió, incapaz de hablar. Llamé al pastor Mitchell, continuó Marcus, entrando en la habitación en penumbras. Tiene una idea que podría ayudarnos. La idea era un evento benéfico. La primera iglesia bautista de Hope Creek organizaría una cena de espagueti y una subasta silenciosa para ayudar a cubrir los gastos médicos de Connor. El anuncio se hizo el domingo siguiente, la voz profunda del pastor Mitchell resonó en la nave de la iglesia al pedir a la congregación que apoyara a una de sus familias. Los Williams han mostrado una fe tremenda al elegir la vida para su hijo, declaró el pastor. Ahora es nuestro turno de mostrar caridad cristiana ayudándoles a cuidar de sus necesidades. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los feligreses se ofrecieron para donar cestas para la subasta. Comercios locales contribuyeron con vales de regalo. La clase de carpintería del instituto, bajo la dirección de Marcus, elaboró artículos de madera hechos a mano. Por supuesto, no todos aprobaron. Taylor escuchó a 2 mujeres en la cocina de la iglesia, justo después del servicio. Susurros que no eran lo bastante bajos. A mí me parece un desperdicio de recursos, dijo una. Ese niño nunca aportará nada a la sociedad. Bud Jenkins me dijo que se niegan a aceptar la realidad, respondió la otra. Mantenerlo con vida así solo prolonga lo inevitable. Taylor se alejó antes de que la vieran, las palabras ardiendo como ácido en su pecho. Encontró a Marcus en la sala cuna de la iglesia, donde había llevado a Connor tras el sermón. Estaba sentado en una mecedora junto a la ventana, sosteniendo a su hijo para que viera los vitrales que proyectaban luces de colores sobre la alfombra. Ese es Jesús, le decía Marcus con suavidad, señalando la figura central del vidrio. Al principio, nadie entendía su propósito, ¿sabes? La ternura en su voz hizo que a Taylor se le llenaran los ojos de lágrimas. A pesar de todas las dudas que Marcus había expresado en los momentos más oscuros, allí, a la luz del día, su amor por su hijo brillaba como los rayos del sol a través del cristal coloreado.